Sánchez Santur, especializado en temas de comunicación, en temas de periodismo y también dedicado a la docencia. En esta tarea tengo la especialidad de la comunicación estratégica, así como del periodismo y también de la enseñanza de la fotografía, como lo veremos más adelante. Una de mis pasiones, como digo, es la fotografía. La llevo como afición desde la universidad hasta este momento, y también estoy llevando a cabo clases en universidades locales, transmitiendo los conocimientos relacionados con la fotografía. Entonces, acá en la docencia universitaria lo que hacemos es incidir bastante en lo que es la fotografía documental, que es contar historias, aprender a contar historias sociales, personales, o de personajes, de lugares, etcétera, entrándonos un poco a documentar la realidad, pero con un profundo significado. También hablamos de la fotografía publicitaria, que básicamente es desarrollar la creatividad de los chicos. En mi afición por la fotografía, me he centrado me ha permitido recorrer muchas ciudades del Perú y del extranjero, haciendo fotografías básicamente de carácter turístico, registrando ciudades con el propósito de difundirlas, porque también tengo una de mis pasiones es escribir sobre turismo, y esto me ha permitido, como digo, conocer muchas ciudades nacionales y extranjeras. Esta, por ejemplo, aquí voy a mostrar algunas imágenes de lo que es la ciudad de Trujillo, donde vivo y donde desarrollo mis actividades, y que está básicamente centrada en conocer la ciudad misma y sus alrededores. Acá les presento la catedral de la ciudad de Trujillo, una construcción colonial republicana, y el Palacio Municipal, que es cuando estuvo iluminado, que se ilumina en épocas de la Navidad. A 15 kilómetros se encuentra el balneario de Huanchaco, un balneario muy tradicional, histórico, y en cuyo muelle los turistas tienen la posibilidad de llegar a pasear, a mirar, a ver que cae la tarde, y también a desarrollar faenas de pesca a cordero. La playa es uno de los atractivos muy importantes de Huanchaco. Llega mucha gente de la misma ciudad, de sus alrededores, pero también muchos de otras ciudades del norte del país y de la misma capital, por su atractivo, por sus playas limpias, por su arena limpia, por su mar, aguas calientes, y además por la exquisita gastronomía que se expende aquí. Trujillo también destaca por su arte. Reconocidos artistas han surgido de esta ciudad, de esta región del país, como Gerardo Chávez, quien tuvo el acierto de construir y conducir el Museo de Arte Moderno, uno de los más importantes del país, y que se encuentra acá en la ciudad de Trujillo, donde se exponen obras de artistas que ya dejaron de existir, de importantes artistas que hicieron historia en el arte peruano, y de los contemporáneos. La Huaca de la Luna es uno de los centros arqueológicos que está muy cerca también de Trujillo, que está en la campiña de Moche, y que es una construcción de la cultura moche. Los moches destacaron por sus enormes construcciones, sus enormes templos construidos en base a barro y adobe, y también por adornar estas edificaciones con altos relieves coloridos, altos relieves en los que plasmaron la cosmovisión de ellos. Después de los moches, en esta región surge la cultura chimú, que es la que edificó, la que construyó, la que levantó la ciudad de barro más grande de América, y que se ha convertido en un importante centro turístico, por cierto. Los chimús fueron los que ya soportaron, los que se enfrentaron a los incas en su fase expansionista. Luego, también yendo con la cultura moche, tenemos que en el complejo arqueológico El Brujo
en la provincia de Ascope, al norte de Trujillo, se excavó a un personaje muy importante, conocida como la Dama de Cao, que inclusive ha sido llevada a importantes documentales de la National Geographic. Este personaje trastocó los conceptos, varió los conceptos sobre el manejo del poder en las antiguas civilizaciones, de tal manera que quedó demostrado que ella fue una gobernante y un personaje, un gran sacerdote que permitió enlazar, que permitió mediar entre su pueblo y los dioses. Pero el hecho de tener un poder político, un poder militar, cambió los esquemas, como digo, del poder en las antiguas civilizaciones, porque siempre se pensó que eran varones, y encontramos a esta mujer que gobernó este importante reino. Pero también destaca este personaje porque se le encontró muy conservado pese a los más de 500 años de su fallecimiento a muy temprana edad, pero también porque toda su piel estuvo llena de tatuajes, y estos tatuajes referidos a la simbología, a toda la simbología de su carácter místico, religioso de este personaje. Como herencia de ello tenemos a los chamanes. Como herencia de ello tenemos a los chamanes que se sucedieron y que los tenemos ahora, y que ellos desarrollan sus actividades en los templos, en las huacas, conocidas como huacas, donde están supuestamente las energías de los antiguos sacerdotes, los antiguos chamanes que hicieron, que trabajaron o cumplieron una función religiosa en estas antiguas culturas. Y estos chamanes actuales lo que hacen es todos sus rituales, sus ceremoniales en el mismo lugar, en estos templos. Luego, esto es un mosaico más o menos de lo que es Trujillo, de lo que tiene Trujillo, de su importancia. Y con esta postal demuestro la tranquilidad, la paz que se vive en este lugar, y como corolario de todo este trabajo desarrollado y mi afición por el turismo, mi afición por escribir crónicas y reportajes, he tenido la oportunidad de plasmarlo en un libro como una selección de mis crónicas y reportajes con las fotografías más importantes, el que se ha plasmado en mi libro Más allá de los destinos, que ya se encuentra en imprenta y en los próximos días saldrá en circulación. Esto es muy importante, por eso tengo la satisfacción de llevar este curso que me permite conocer nuevas herramientas tecnológicas para también difundir todo lo relacionado con el turismo, pero sobre todo para transmitir los conocimientos relacionados con la actividad turística y los atractivos de la ciudad donde vivo. Muchas gracias.